Hola a todos amigos bonsaístas. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el pinzado de dos variedades de pino. Este Pinus silvestris que ya trabajé en el canal en este invierno. Otro Pinus silvestris más jovencito y a ver si se aprecia. De todas maneras no os preocupéis porque os iré acercando la cámara. Un pino negro japonés que en estos casos, en este no le he hecho nada todavía, lo voy a hacer ahora porque quería que desarrollara bien, ya que se le hizo no solamente el trabajo de remodelación, sino que también se le trasplantó y ha brotado muy bien, con lo cual a este Pinus silvestris no le he hecho nada y os voy a explicar lo que voy a hacer. A este le he hecho una parte y haríamos la última, y en este hay una parte que ya he trabajado, otra que estaba esperando a que respondiera con vigor, y me ha venido muy bien para haceros todo en el mismo vídeo. En japonés se nombran 4 fases del pinzado de los pinos: el Metsumi, el Mekiri, no me acuerdo muy bien ahora, Mekaki y Hagari, ¿vale? A ver, el que lo sepáis en japonés pues no tiene mayor importancia, es un idioma universal dentro del mundo del bonsái que nos ayuda a entendernos. El Metsumi sería el corte de las velitas cuando empiezan a hincharse allá por la primavera. Posteriormente, el Mekiri, una vez que se elongan, que salen las ramitas, las velas largas, las cortamos dejando unas acículas en la base de donde vamos a cortar, dependiendo menos acículas en las zonas más apicales, ya que el pino siempre tiene mucho más vigor en la zona apical, y algunos pares más de acículas en las zonas más inferiores, medias y bajas, ¿vale? Lo que es la zona media y baja. Luego tendríamos el Mekaki, que una vez que hemos hecho ese corte de la acícula saldrían varias yemitas, con lo cual ahí haríamos selección de yemas. Esa selección de yemas va en función de lo que nosotros queramos de cara a la ramificación del pino. Y luego, una vez que ya abren esas yemitas, que suele hacerlo todo en la misma temporada, lo que procedemos es el Hagaki, o corte de acícula vieja, que ya no nos interesa, para quedarnos con la última brotación de cara a la siguiente temporada. Estas 4 fases se pueden hacer en la misma temporada, no una, sino hasta dos veces, e incluso raro es más de 2 veces, pero puede ocurrir. Todo depende del estado de salud del pino, de su vigor, del cultivo, en fin, de una serie de factores. Bueno, pues voy a acercaros la cámara en detalle para explicaros punto por punto, en cada caso, en cada ejemplar, lo que voy a hacer. Y nada, espero que os guste. Darle un like, hacerme un buen comentario y suscribiros. Un abrazo muy fuerte y empezamos con el trabajo. Empezamos con este ejemplar de Pinus silvestris. Es un pino muy jovencito. Ya le hice el Metsumi, el Mekiri, y ahora vamos a ir a sería la tercera parte del pinzado. Y aquí tengo un ejemplo clarito, porque bueno, es un pino que también no todos los pinos son sota caballo rey, brotan todos al mismo tiempo. Aquí en la copa, por ejemplo, todavía no nos ha echado las siguientes velas después de haber hecho el Metsumi inicial. Aquí tenemos el callito de cuando lo hemos hecho, perdón, el Mekiri. Y aquí sí tenemos un ejemplo muy claro de lo que sería hacer la tercera parte. Os voy a acercar la cámara para que lo veáis con atención porque merece la pena. Mirad, aquí hay un ejemplo muy clarito de lo que hemos estado haciendo durante esta época de verano. Lo que hicimos fue hacer el Metsumi, el Mekiri, cortando primero, pinzando las yemitas que había, quitando las que no nos interesaban. Cortamos la vela. Nacieron, porque ha desarrollado muy bien, este pino ha brotado muy bien, nacieron otras 2, 3 yemitas, quitamos una de ellas y nos hemos quedado con estas 2.
Ya las he podado un poco y ahora lo que vamos a hacer es la última fase, que sería cortar la acícula que no nos interesa. Quiero que veáis este detalle. Esto lo he hecho ahora antes de acercaros la cámara, aposta para que lo vierais. He cortado por aquí, por encima de la vaina. Vamos a ver. Nunca debemos de cortar a esta altura porque va a tardar muchísimo. Va a seguir haciendo una función fotosintética la acícula y no va a tirar esa acícula, va a tardar bastante. En el pino silvestre podemos cortar justo por encima de la acícula. Ahí sí va a secar rápido. Justo por encima de la vaina va a secar rápido y la va a tirar. Lo suyo es o cortar desde la base o directamente con los dedos o unas pinzas tiramos. Vale, en el Pinus silvestris y en alguna otra variedad de pino sí podemos dejar la vaina en la ramita, la va a tirar en breve. En otros pinos, como el pino negro japonés, desaconsejable totalmente. Va a tardar muchísimo en tirar esa vaina y nos va a retrasar todo el desarrollo vegetativo de la plantita, vamos, de las ramitas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a hacer el hagaki, vamos a quitar ya las acículas viejas, ya tenemos la brotación que queríamos y a partir de ahí el pino ya desarrollará en el siguiente periodo de crecimiento la nueva ramificación. Pues habéis visto cómo ha quedado estas dos ramitas y haríamos exactamente igual en el resto del árbol. Aquí, por ejemplo, tenemos esta ramita que sinceramente se me ha pasado. Es una ramita que ha crecido lateral por debajo de las que hice el Metsumi y el Mekiri y el Mekaki. Y entonces esta directamente la vamos a dejar un poquito más porque tiene yemas laterales que van a seguir brotando y nos interesa. Quizá hacia final del verano, ya para agosto o septiembre, es posible que sí corte la parte apical. Bien, pues vamos a pasar al otro ejemplo, que es otro pino silvestre. A este no le hemos trabajado nada. Aquí tenemos el segundo ejemplar con el que os voy a explicar el tema del pinzado. Este Pinus silvestris le trabajé, está en mis vídeos, en el canal, le trabajé este invierno y a este no le hemos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Pues lógicamente le trabajé bastante la masa verde, luego se le trasplantó y quería ver un poco cómo brotaba. La verdad ha brotado fenomenal. Mirad, en el vídeo donde lo trabajé, hice una cosa que no está bien, pero en el caso yo lo hice por un motivo, que es cortar las acículas, ¿vale? Entonces, lo que yo intenté simplemente al cortar las acículas fue quitarle reservas de aquí para que a la hora de trasplantarlo brotara con bastante más vigor, cosa que a la vista está que lo hemos conseguido. Entonces, lo que os explicaba antes, si a un pino le cortamos por encima de la base de la acícula y le dejamos bastante hoja, lógicamente tiene mucho material para hacer la función fotosintética y en ese caso va a tardar, pues mirad, todavía no ha tirado la hoja. Os voy a acercar la cámara para que lo veáis y al mismo tiempo vamos a empezar en detalle a trabajar lo que vamos a hacer en este pino. Respecto del corte de las acículas, una cosa que yo hice y que no es lo más aconsejable, ahora os explico por qué lo hice. Cuando trabajé este pinito, le recorté las acículas que quedaban como para que quedara más bonito. Bueno, no era por eso. Lo corté porque quería quitarle mucha reserva durante lo que le quedaba de periodo invernal para darle luego mucho más vigor o que brotara con más vigor a la hora del trasplante, cosa que a la vista está que hemos conseguido. Antes os he comentado que en los pinos no se debe de cortar las acículas cuando las queremos quitar por encima de la vaina dejando masa verde.
En esta especie, si cortamos muy cerquita de la vaina, no pasa nada, va a secarlo y lo va a tirar. Si cortamos y dejamos más acícula, va a seguir haciendo la función fotosintética y se va a mantener. Fijaros que no la ha tirado y posiblemente la va a mantener así hasta el año que viene. En este pino, en el silvestris, os fijáis, no sé si se nota, que hay una parte que ha secado como 3 y 4 milímetros en la acícula que yo corté. Si nosotros dejamos esos 4 milímetros por encima de la vaina cuando cortamos acícula, en esta especie no hay problema porque lo va a tirar. En el pino negro japonés no la va a tirar tan fácil. Se puede tirar muchísimo tiempo, con lo cual nos va a retrasar el periodo de brotación, el periodo vegetativo, porque va a seguir gastando energía. Vale, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí directamente vamos a limpiar ya acícula del año anterior y en las velas, las velitas que ha echado, vamos a cortar muy poco. No vamos a hacer ni un Metsumi ni un Mekiri de libro. Simplemente vamos a cortarlas un poquito. Entonces, vamos a ver si lo podemos apreciar. Estas acículas que yo había dejado ahí, que son viejas, viejas, son del año anterior, ya las cortamos muy cerquita. O cortamos la vaina o cortamos muy cerquita de la vaina. Otra opción es simplemente a tirón, pero con mucho cuidado y no llevarnos alguna yema. Por eso, cuando hay mucho follaje, yo aconsejo hacerlo con pinzas. En este caso se ve muy claro que no tenemos ningún tipo de yema. Bien, esto es una parte que vamos a hacer. Y ahora, con respecto a las velas, esta velita ha tenido un desarrollo importante de unos 3 centímetros. Entonces esta vela la vamos a cortar más o menos por la mitad. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Quitamos todas las acículas viejas del año anterior, desde bien la base. Esto es lo mismo que hemos hecho en el otro caso. Y esta velita, lo mismo. Ha desarrollado muchísimo y vamos a cortar por la mitad. Y así vamos a ir haciendo con todo el pino, como os he dicho. Aquí tenemos dos velas, una que ha crecido muy poquito y esta que ha crecido bastante. Entonces equilibramos el vigor y en cambio aquí vamos a cortar un poquito por encima de la mitad y esta la dejamos. Y luego lo que sería ya la parte donde insistiríamos un poquito más, que sería el ápice, esta es la zona de más vigor y además más vigor por varios motivos. Primero porque es la zona más apical del árbol, que el propio árbol lo ha elegido. Y luego que tenemos este detalle que quiero que veáis, y ahí sí vamos a ser un poquito más severos con el pinzado, y es que si os fijáis, por detrás ya tiene un brote, aquí también ha brotado muy bien, aquí tenemos otro brote, es decir, es una zona muy vigorosa y para estabilizar los vigores vamos a trabajar estas velas también. El trabajo que le hacemos a estas velas pues es exactamente el mismo. Aquí sí vamos a insistir un poco más en el... mirad, error mío. Cuando a este no le había hecho nada, como os he comentado, entonces el Metsumi, que hubiera sido seleccionar yemas, aquí no lo hice. Con lo cual hemos tenido 3 yemas y hubiéramos debido de quitar esta. Una de ellas para estabilizar el vigor. No hemos hecho nada. Y la siguiente fase sería cortar velas. En este caso, ya que se nos ha olvidado, sí vamos a cortar esta vela desde la base. ¿De acuerdo? Dejamos 2 velas nada más. No nos importa que ahora estén un poquito abiertas porque las podemos dirigir con el alambrado. Vamos a limpiar las acículas anteriores
como hemos hecho antes, no os voy a aburrir haciéndolo de nuevo. Y aquí tenemos una vela pequeñita y esta que ha crecido muchísimo. Bien, a pesar de ser el ápice, aquí acabamos de quitar una vela entera. Esta la vamos a cortar por debajo de la mitad y esta de momento la vamos a dejar desarrollar. Si de aquí a 15, 20 días sigue desarrollando fuerte, pues estabilizaremos vigores y coincidirá ese trabajo con el desalambrado, que ya hay que hacerlo, ¿eh? Y pasamos al pino negro japonés, que os lo voy a mostrar y os voy a explicar lo que vamos a hacer con él y las diferencias con los otros. Bueno, pues os presento al último ejemplar de este vídeo, un Pinus thunbergi, pino negro japonés. En este caso es un pino que lleva cultivándose en mi jardín ya bastantes años. Lo adquirí como pre-bonsai en el centro bonsai de Colmenar, de mi maestro. Y bueno, hay unas ramas donde vamos a trabajar la tercera y cuarta etapa del pinzado, lo que sería el mekaki y el hagaki, y luego otras donde vamos a hacer directamente el metsumi y el mekiri. Pues os voy a ir acercando la cámara a los distintos ejemplos para que lo veáis. Antes de nada, os he comentado el tema de la poda de acículas viejas en el Pinus thunbergi. Creo que se apreciará. Aquí tenemos unas acículas que vamos a quitar y las quitamos desde la base de la vaina. No dejamos absolutamente nada, porque si dejamos algo, esto va a tardar muchísimo en caer, ¿vale? Diferencia con otros pinos, como os he dicho antes y os lo vuelvo a repetir, en algunas especies, entre ellos el silvestris, si nosotros cortamos por aquí y dejamos 3 o 4 milímetros con la vaina, al final lo va a tirar en nada. Pero en este caso esto se puede mantener verde una temporada entera, ¿vale? Entonces, limpieza de acículas, ya sabemos la diferencia entre esta variedad y otras. Esta ramita, en esta rama directamente ha habido brotación trasera. Este es un pinito que brota bastante bien y es una de las razones por las cuales quise ver hasta dónde iba llegando. No le he tocado absolutamente nada. Las dos primeras yemas que sacaron, sacó esta vela, luego sacó esta otra vela. Aquí sí hice, y veis aquí el callo de el primer corte de la vela, y dejé estas dos yemas que salieran. Bien, correcto, pues estas dos velas, que además tienen muchísimo vigor hacia la parte de atrás, estas dos velas las quitamos desde la misma base. Eso sí, dejamos en la base algunas acículas para asegurarnos la brotación nueva. Una y dos. Esto prácticamente sería un mekiri, ¿de acuerdo? Aquí en este caso hicimos un mekiri, pero a ver, ojo, quitamos nosotros una yema, salieron las velas y ahora lo que intentaremos es que salgan nuevas yemitas. Haremos una limpieza de yemas, que sería el mekaki, y luego ya definitivamente, si confirmamos el brote, quitamos todas las yemas del año anterior. En este caso sí vamos a quitar yemas en la parte apical, perdón, yemas acículas, para dejar pues 3 pares de acículas justo debajo de las velas que hemos cortado, para asegurarnos con esas acículas que vamos a tener yemitas nuevas. A ver, estoy haciendo aquí lo imposible para que lo veáis, no sé si lo veis bien, una forma de trabajar un poco complicada, pero bueno. Espero que hayáis entendido cómo y el por qué he hecho esto. Vamos a otras ramitas, a otra ramita.
donde se ve claramente otro tipo de trabajo en el pinzado. Fijaros en esta parte del ápice. Aquí sí le trabajé desde el primer momento en que empezó a brotar. Y os explico. Hicimos una primera selección de yemitas. Esas yemitas nosotros dejé de esas yemitas, dejé 2. Había aquí una pequeñita que no quité, en este caso de esta ramita en sí, que la voy a quitar porque realmente no tiene sentido, no va a tener un buen vigor con respecto a estas otras. Bueno, este es un caso, una rama del ápice, donde sí le trabajé desde el principio. Entonces, lo que hice fue primero una selección de yemitas, donde dejé estas 2. Esta realmente ha ido saliendo después, no la vi venir, como aquel que dice. Posteriormente hicimos, y aquí lo notáis, un mekiri de la vela entera. Aquí igualmente, no sé si se aprecia, se ve la cicatriz de haber cortado la vela completa, que lo hice hace como un mes y muy poquito, y salieron varias yemitas. De esas yemitas nosotros dejamos 2, ¿vale? Como os he comentado antes, dejamos 2. ¿Y qué es lo que he conseguido? Bueno, pues ha seguido desarrollando con un vigor tremendo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues ahora ya, si elonga un poquito más, las recortaré. Si no elonga más, las dejo. Lo que sí voy a hacer va a ser ya quitar directamente la acícula que ya no nos hace falta, que no nos interesa. Ahora ya no tenemos ningún problema. Dejaremos muy poquito de acícula, pero ya aquí, cuando nosotros cortemos esta velita, dependiendo del desarrollo. Yo creo que este árbol, el desarrollo de este año se va a quedar aquí. En otros árboles vuelve a desarrollar y prácticamente podemos repetir todo el ciclo de pinzado. Entonces, por si las moscas, dejamos unos pares de acículas aquí debajo de estas velas. Estas ya las podemos quitar enteras. Desde la base, recordar, desde la base. Cortamos desde la base. No dejamos la vaina. Si dejamos la vaina, se nos van a quedar. Y aquí en este caso, sí tenemos que esta vela nueva ha desarrollado más, se ha elongado más, y si os fijáis, podemos cortar, que es lo que voy a hacer aquí, dejando 1 o 2 pares de acículas muy inferiores, simplemente hasta que estas otras aciculitas que están aquí en la base de la vela confirmen su crecimiento. Y hemos igualado estos 2 vigores. Voy a limpiarla para que lo terminéis de ver, que ya quede, y así veis el ejemplo. Ahora que está ya limpia esta ramita, veis un poco cómo queda ya más clarito la fase final del pinzado de los pinos, tal y como os lo he intentado transmitir. Cualquier duda, cualquier cosa que surgiera, me lo dejáis en comentarios y yo con gusto os respondo. Pero espero que el vídeo os haya sido suficientemente útil para vosotros. Bueno, pues hasta aquí sería todas las fases del pinzado. Bueno, pues con lo que hemos hecho en el Thunbergi y en los otros 2 ejemplares, creo que queda un poco explicado cómo hago yo el pinzado en los pinos. A este pino le queda ahora todavía bastante trabajo, que ya lo haré fuera de cámara porque si no esto va a ser aburridísimo. Tengo que terminar la limpieza y voy a ordenar unas ramitas, le voy a alambrar y este pinito lo vamos a trasplantar en la primavera del año que viene. Entonces vamos a dejarle todo lo bien preparado que podamos de cara al trasplante. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya
podido ilustrar un poquito sobre el tema del pinzado y nos vemos en breve. Un abrazo para todos, disfrutar de vuestros bonsáis y nos vemos muy prontito. Chao, chao.